En 2004, Radio Nacional tuvo el privilegio de poder conversar sin prisas con Eduardo Lourenço, el ensayista y filósofo portugués más conocido en Europa, coetáneo durante una década de su vida del propio Fernando Pessoa, puesto que Lourenço nació en 1923. La conversación con Eduardo Lourenço quedó en su mayor parte inédita. Ahora la emitimos en su práctica integridad. El oyente sabrá disculpar el deficiente sonido telefónico que impregna las preguntas y, sin embargo, gozará de la calidad de las respuestas que fueron grabadas en un estudio de Radio Nacional en Lisboa. El pequeño fragmento del poema Tabaquería lo recita Ángel Campos Pámpano, recientemente fallecido, cuya palabra recuperaremos también para esta pequeña serie sobre Pessoa. Recordemos que Picasso había nacido en 1881 y fallecido en 1973, que Ramón Gómez de la Serna y Pessoa nacerán el mismo año de 1888. Tienen, por tanto, 18 años cuando, en 1906, Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, la partida de nacimiento del cubismo. Ramón fallecerá en 1963 y Pessoa muy pronto, en 1935. Creo que no solamente yo, mas toda mi generación, nos comenzamos a interesar por Pessoa en los años tempranos 40. Yo tenía unos 20 años cuando he conocido las primeras publicaciones de la edición ática de Pessoa. Y ahí fue, para mí, personalmente, como se me cayera el cielo encima o el infierno, no sé. Sé que desde ese momento la descubierta de Pessoa, que fue simultánea con la de su compañero y no menos gran poeta, Mário Sá Carneiro, me ha cambiado los intereses profundos de mi vida, que era en principio una vida destinada a la filosofía y al discurso filosófico. Desde entonces he quedado dividido entre lo que debo a esta especie de insolación, como le he llamado, que Pessoa va a determinar en la cultura portuguesa, y esos destinos más, digamos, típicamente y canónicamente universales, que son los de la filosofía. Antes de la nuestra, ya la generación que antecede, ¿no? Que es un poco la generación de los padres, ¿no? Que han descubierto, si es que tenía que ser descubierto alguien como Pessoa. Esa generación ha pensado que ella ha efectivamente descubierto al mismo tiempo Mário Sá Carneiro y Pessoa. Si es la generación que nos llamamos de José Reggio y de Torga, y son ligados a un movimiento llamado Presencia, ¿no? Son ellos y el crítico de ese movimiento y también ficcionista João Gaspar Simões, que es el primer gran biógrafo de Fernando Pessoa. Todo lo que se dice hoy, desde el punto de vista biográfico sobre Pessoa, prácticamente está en el libro de João Gaspar Simões, que es un libro de 1950. Mas aprendemos de esa generación una especie de reverencia especial delante de esos dos bultos principales, de Pessoa y de Sá Carneiro, porque ellos han creado a través de ese culto de Pessoa una especie de culto al mismo tiempo del modernismo y de la modernidad. Mismo si ellos no eran tan modernos y tan modernistas como nosotros, sus herederos, en cierto modo, del punto de vista crítico, lo hemos creído. Mas debemos, efectivamente, a Reggio y a Gaspar Simões esa descubierta crítica y, digamos, mítica de esta generación de Orfeo. Eso significa entonces que ya en los años 30, a pesar de que Pessoa, sobre todo, hasta donde yo sé, fue publicado en revistas de manera... Sí, verdad. A pesar de eso, ya se comprendió entonces en los años 30, incluso todavía en vida de Pessoa, la magnitud de Pessoa como escritor.
no enteramente, solo una pequeña fracción, como acaece siempre, ¿no? Creo. Eran muy pocos, ¿no? Muy raros que ese tipo de poesía nueva o de visión nueva de la poesía, más aún una poesía, sobre todo la poesía de Pessoa, que es una poesía que no tenía tradición entre nosotros, ¿no? La poesía del conocimiento mismo, del hacer poético y del hacer creativo, ¿no? Eso nosotros no teníamos genealogía de esas, ¿no? Y así que fue una descubierta para nosotros que no ha acabado nunca hasta hoy. Sí, yo quería decirle, porque me ha recordado usted, hablando de su primer contacto con 20 años quizá, ¿no? Decía, con la poesía de Pessoa, y que fue como una caída del caballo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es curioso porque gente muy dispar, por ejemplo, un traductor español, yo creo que es Campos Pámpano, me decía que leyendo Tabaquería con 18 años le cambió completamente la vida. Yo creo que me lo dijo él, que su destino era estudiar otra lengua y se dedicó al portugués. Y curiosamente he leído lo mismo de otro autor distinto, que es el italiano Tabucchi, decía lo mismo de la misma obra de Tabaquería, ¿no? Sí. Yo creo que todos los grandes autores, ¿no?, conocen de revelaciones sucesivas, que cada generación puede hacer a su turno una otra lectura y comenzar todas las generaciones comienzan en el agua cero, ¿no? Para eso venimos, ¿no? Si no, no venía la pena, ¿no? Así que eso es muy interesante lo que dice Tabaquería, porque no ha muchos años, ya tal vez unos 20 años, por ahí, Liberación ha publicado un artículo fantástico, una primera página, ¿no?, intitulado pura y simplemente El más grande poema del mundo. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto tengo en mí todos los sueños del mundo. Los franceses no acostuman hacer estos regalos a ninguém que no sea francés. Así que esto fue que se dieron cuenta entonces ya que el mito y la mitología de Pessoa estaba actuando enteramente, de una manera profunda y eficaz. Yo creo que eso ha acontecido porque esa generación de Liberación, que es una generación post-68, se ha dado cuenta que en ese poema es una especie de poema matricial, o poema resumen, poema síntesis, podemos una especie de nihilismo épico, típico de la modernidad. Todo queda al mismo tiempo sin significación y pidiendo que todo sea a nuevo, repensado, recreado, refundido. Y eso Pessoa nos ha dado a nuestra generación ese sentimiento de que el mundo era una especie de caos, que ya no podíamos ordenar, sino multiplicando sobre él múltiples puntos de vista. Y esos múltiples de puntos de vista él lo ha hecho por su cuenta, se creando máscaras de sí mismo, los famosos heterónimos, ¿no? Y así que esta visión caótica y al mismo tiempo subversiva y épica de nuestra relación con realidad, eso ha asegurado a Pessoa, creo, ¿no?, un lugar que no será el único, mas uno de los grandes lugares típicos y utópicos del siglo pasado. Sí, quizá además otro síntoma, digamos, de
de este reconocimiento podría ser ese canon tan discutido, pero en definitiva, digamos, muy circulante de Harold Bloom, ¿verdad? Ahí está Pessoa también ¿verdad? Sí, sí. Pues que los Estados Unidos, América, está ordenada a hacerse el museo del mundo. Así que la vista que América tiene sobre nosotros ya es una vista que como el museo del mundo está bien. Ya estamos ahí. Ya estamos salvos como museo al menos. Sí. Hay dos poetas ibéricos únicamente que son, de lenguas ibéricas, que son Pablo Neruda y Pessoa, ¿verdad? En los puestos altos del canon de Harold Bloom, ¿no? Sí. No, son dos, los poetas tienen algo de común, es que son poetas ambos, y esos son grandes poetas, ¿no? Más Pablo Neruda es un poeta muy de su siglo, muy de su continente, y un poeta, una especie de Víctor Hugo del siglo XIX. No es un poeta que es un poeta de la positividad por excelencia, ¿no? De lo real, de su afirmación grandiosa, un poeta conquistador, un poeta del amor. Pessoa es casi lo contrario, ¿no? Es un poeta de lo que no existe y que debe existir, un poeta del nada que es todo. Y eso él llaman mito. Son dos grandes poetas y por eso están ligados. Yo me decía ligar a un poeta, en el pasado en lengua española, un hombre con quien él tiene muchas afinidades, se llama Machado. No tanto en su poética, mas en su concepción del mundo, también de eso, del uso de las máscaras, y detrás de ellos de Unamuno mismo, que es un poco que un autor que lo ha conocido muy bien. Sí. Y que ha influenciado. Y otro es Sara Borges, ¿no? Que Borges es una especie de discípulo de Unamuno, sí. a mi ver, ¿no? Que todas esas historias de ficciones y todo eso, pues la teoría de todo eso, Miguel Unamuno la ha hecho en los periódicos argentinos y pienso que Borges lo ha conocido muy bien. Sí. Sin embargo, Unamuno no fue muy receptivo, ¿verdad?, al pequeño gesto que hizo, por ejemplo, Pessoa para que prestase atención, creo recordar que a Orfeu, ¿verdad? Sí, nada, pues que es que eso, don Miguel era un hombre del siglo XIX, puro, ¿no? Y este chico ya estaba en el otro siglo, ¿no? Que era este siglo de... se puede decir un poco fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Unamuno quería estar en un siglo que estar solo y no en un siglo que fuera de ellos, ¿no? Y no de los otros, ¿no? Claro. Don Eduardo, usted comparte, digamos, 11 o 12 años de vida del siglo con Fernando Pessoa. Nace usted en el 23. ¿Eso significa algo? Es decir, bueno, según no solo las doctrinas de Freud, sino las investigaciones recientes, etcétera, parece que es importantísimo lo que impregna la vida del niño, digamos que hasta los 10 años, ¿no? Uh-huh. Mi pregunta, me lo preguntaba al leer datos de su trayectoria, de su vida, me preguntaba si significa quizá algo esto, que usted haya podido estar en la tierra, digamos, durante 10 años compartiendo, esos años vivía Pessoa, ¿no? ¿Permite eso, no sé, entender algo más? No sé cómo decirlo. Si yo fuera Borges, sí, eso sería mi ficción. Sería admirable que yo pensara que esos pocos años de adolescencia y de infancia que he compartido en esta tierra que habitaba también en Pessoa, que me han hecho receptivo, digamos, a esa especie de genio que yo he conocido muy tarde, que fue tan importante por mi propia revelación, para la revelación de mí, a mí mismo, ¿no? Así que Pessoa es uno que cuando uno lo descubre, tiene 20 años, entre 20 y 25 años, uno piensa que ya fue vivido.
que él todo lo ha sentido, todo lo ha pensado, todo lo ha adivinado. Así que uno entra en una especie de ciclo de la repetición. Está a más en este mundo, y él solo. Y eso fue la descubierta terrible y al mismo tiempo fascinante que ha representado Fernando Pessoa para mí. Sí, sí. Me gustaría que hiciese alguna observación, digamos, a aspectos de la vida de Fernando Pessoa que a su juicio puedan ser importantes para la construcción de su imaginario, de sus, digamos, respuestas principales como visión del mundo que luego aparecerán en su literatura. Por ejemplo, ¿otorga usted importancia al temprano cambio de país y de cultura que experimenta Pessoa en su vida? ¿Le parece importante el haber viajado de África del Sur a Portugal como regreso? Sí, yo creo que es mismo más tan importante, no digo más, tan importante como su quehacer y sus vivencias probablemente personales, familiares, ¿no? El casamiento la muerte de su padre temprano, el segundo casamiento de su madre, todo eso, ¿no? Pero creo que lo más importante para explicar una personalidad tan extraña, tan aberrante en el contexto de la cultura portuguesa y mismo casi europea, ¿no?, es esa especie de traslación que él se ha ido a vivir en un otro país, o él va a recibir una cultura que no podía recibir de la misma manera en el contexto ibérico, Portugal o España. Así que él ha tenido una educación inglesa, Se ha apropiado los grandes autores ingleses, a comenzar por Shakespeare y todos los otros, grandes autores, Milton, todos esos autores que para él, cuando él entra en contacto con la literatura de su patria, ya no puede descubrir aquí grandes novedades, a comenzar por mismo Camões, porque como él dice, Milton, Shakespeare ya le tenían enseñado la complejidad, la arquitectura, todo, ¿no? Así que ese niño ha recibido una educación de ángel, ¿no? Como si recibiera unas inyecciones, no sé cómo se dice, de esto, ¿no? De cultura extraña, como si habitara mundos diferentes, ¿no? Así que él, que era un solitario, un hijo muy de libros, que no tenía más compañía que la compañía que se hacía él mismo, ese niño se entró en esos libros, nunca más ha salido de los libros y de esa cultura, ¿no? Así que lo que él va a descubrir en segunda vía es la cultura portuguesa. Primero descubre la inglesa, ¿no? Si no se comprende eso, no se comprende nada de Pessoa. Es muy importante. ¿Cree usted que esto que decía Freud, de que la muerte del padre es el acontecimiento principal del ser humano, del varón, ¿usted cree que en el caso de Pessoa también tiene ese peso sentencioso, que tal como lo decía Freud? ¿Es importante, cree usted, para la mirada sobre el mundo que luego tendrá Pessoa, la temprana muerte de su padre? Yo creo que la lectura de Freud, la importancia que Freud concede a la infancia, en el caso de Pessoa, que está muy bien, porque fíjese que la primera gran explicación global de la vida de Pessoa, no su obra tanto, de su vida, ¿no?, que es la de Gaspar Simões. Gaspar Simões, muy leído, influenciado por Freud y por autores que se servían de Freud como explicación. Él ha dado una grande importancia a la historia de la relación con la madre, porque había ya un canon de explicación de género que había servido para Baudelaire, pero no ha dado tanta importancia al padre. Yo en mi pequeño libro que he escrito, que se llama Pessoa Revisitado, he insistido bastante en este lado, en esta importancia de la muerte del padre, porque es no tanto por su gestión freudiana, mas por una cosa simple, ¿no? Es que prácticamente a un año de la muerte de su padre, que
Fernando Pessoa se inventa un personaje duplo con el cual él dialoga, ¿no? Como si fuera un otro, ¿no? Y yo me ha parecido que el vacío dejado por la muerte del padre es compensado por el niño solitario, ¿no? Como recreando un fantasma a través del cual él habla al padre que ya no tiene. Así que me parece que la figura del padre, y es muy curioso porque la figura del padre está rasurada en su obra, mucho más que de la madre. Mas este niño que ha rasurado así la figura referencial del padre en el texto, y, por ejemplo, en el libro del Desasosiego, él habla de sí mismo como huérfano de su madre, que lo ha sido solo muy tarde. Y no habla de su padre. Mas este señor ha guardado para él las crónicas musicales de su padre, que su padre era cronista musical del gran periódico Diario Noticias de la capital portuguesa, ¿no? Y él las ha conservado piadosamente, las crónicas que su padre ha hecho en esa época. Y no ha hablado nunca de eso, ¿no? Increíble, sí. Mas lo ha guardado como si guardara un túmulo, ¿no? Como si era un túmulo a su padre, ¿no? Un túmulo, claro. Sí. Claro. Así que me parece que esa figura inexistente en apariencia, desde un punto de vista empírico y biográfico, ¿no? Ha tenido, para mí, creo que ha tenido en su manera de ser, su manera de ver las cosas, ¿no? El especie yo atribuyo mucha importancia a esa primera experiencia de la ausencia, ¿no? Una ausencia que se ha tornado para Pessoa la presencia máxima de su visión. Su mundo es un mundo en el cual la ausencia es más importante siempre que la presencia. ¿Se refiere usted entonces a este primer, heterónimo que es el francés, ¿verdad? Sí, Chevalier de Pas. Chevalier de Pas, que él escribía de cartas a sí mismo. Sí. A través no un heterónimo, porque la gente hace un poco el heterónimo es lo que tiene una escrita diferente, ¿no? Claro. No es solamente que es un otro, eso es un pseudónimo, ¿no? Que escribe la misma cosa con otro nombre, ¿no? Es en los discursos de Pessoa, el heterónimo es aquel que tiene una otra palabra, que tiene un otro discurso, que ve las cosas de una otra manera, ¿no? Que es un otro, ¿no? Claro. Ese Chevalier de Pas es un otro, es él muy consciente de su propia ficción. Sí. Y pienso que, no digo que está en el lugar del padre, más que lúdicamente compensa un poco la ausencia paternal, que ya no está allí. Un comentario que suele mantenerse, yo no sé si como cliché, es el que Pessoa fue un solitario. Pero claro, esto es un problema complicado porque yo tengo, por ejemplo, grabados a escritores españoles como, por ejemplo, Ramón J. Sender, y que dice, es que todo escritor es un solitario, viene a decir, quizá de manera hiperbólica, de manera un poco... y ponía el ejemplo del propio Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Sí. Que decía que tenía una tertulia precisamente porque era un ser tan solitario que era la tertulia una manera, de engañar a la soledad profunda, pero que permanecía, etcétera, ¿no? Bueno, he sacado además a Ramón Gómez de la Serna a propósito porque, como usted sabe perfectamente, es uno de los primeros que menciona en un libro, aunque equivocando su nombre, a Fernando Pessoa, ¿verdad? Sí. ¿Qué se puede decir? ¿Es un solitario Fernando Pessoa que habita, digamos, estos cafés? Sí, yo pienso que esa observación de Sender es una observación válida para todos los hombres, ¿eh? Todos nosotros no somos seres solitarios, naturalmente, ¿no? Pero hay una solitud que se asume, ¿no? Que se acepta, ¿no? Que no es problema
la solitud de Género de Pessoa ha hecho de la solitud una especie de solitud ontológica, ¿no? Una solitud que es el hecho que él se da cuenta no solamente que su padre tenía morido, mas que no hay padre, que el padre ha muerto a los hombres. Esta es una solitud ya de un otro tipo, solitud al segundo grado, ¿no? Todo la solitud, en Fernando Pessoa, la vivencia de solitud es tan profunda, que él en un verso célebre habla de la solitud de las estrellas. La soledad. Sí. La soledad, sí, se dice soledad. La soledad de las estrellas, ¿no? Así que el mundo, él lo ve como algo en que esa mirada consoladora, esa mirada materna, que hace que los hombres viven, y es la utopía humana que permite vivir. Fernando Pessoa como que en sus momentos de soledad más profunda la rehace, ¿no? Se considera como que efectivamente está solo, como él dice, solo como persona ha estado antes de mí. Sí. Quería preguntarle en relación con esto, otro escritor español, Jorge Semprún, me decía en una ocasión, hace ya muchos años, hablando de Bajo el volcán, la novela de Malcolm Lowry, ¿no? Hablando de la figura del cónsul de Geoffrey Firmin, ¿no? Me decía, bueno, que era una expresión, esa su borrachera, decía, de la dificultad de vivir. Una expresión de la dificultad de vivir, sí, para el autor, para Malcolm Lowry, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarle también si de alguna manera no digo alcoholismo, pero parece que Pessoa bebía bastante, sí. ¿verdad? Y fumaba 4 cajetillas de tabaco, que es bien sabido esto. Sí. ¿Es también una expresión de la dificultad de vivir? ¿Se puede expresar de esa manera? Creo que sí. Que sí, en una perspectiva meramente biográfica. Yo creo que a pesar de todo lo que se escribe, que ha escrito sobre Pessoa, sobre todo de esta biografía de João Gaspar Simões, que hace falta una biografía, digamos, se dice que Fernando Pessoa lo ha dicho él mismo, más en figura poética, que él no tenía vida, ¿no? Que tenía solamente textos, ¿no? No, él ha tenido una vida, ¿no? Y una vida que si uno piensa lo que él hacía, ¿no? Durante un día, por ejemplo, en sus diarios muy jóvenes, ve que él tenía una vida muy casi normal, era la interpretación que él hacía de lo que vivía, mas tenía una vida como todo el mundo, naturalmente, ¿no? Y una vida llena, ¿no? Sí. De cosas, ¿no? Así que esa pequeña vida se requería ahora que alguien escribiese una vida más común de Fernando Pessoa, porque la vida escrita por los biógrafos, en especial por João Gaspar Simões, es una vida deducida de su interpretación y de sus poemas. Así que como los poemas de Pessoa son los poemas, son un comentario infinito de su propia experiencia personal, de sus angustias, de sus sueños, es una vida soñada, asumidamente soñada, ¿no? Que ha dicho que yo no soy solamente un soñador, soy un soñador continuo, permanente, no soy otra cosa que un soñador. Ahora era necesario hacer una vida de Fernando Pessoa la más común, la más terra, lo que él ha sido. Y ahora hay mucho más elementos de lo que había en el tiempo en que los primeros biógrafos lo escribían. Alguien lo hará. Dígame, ¿tiene importancia, cree usted, para esta tremenda obra de Pessoa, la ciudad de Lisboa? ¿Usted cree que
¿importa de alguna manera hacer mención a la ciudad donde se escribe y, por supuesto, a su tiempo histórico? El caso de Pessoa sí es extraordinario porque yo pienso que esta Lisboa que hay, solo hay, creo, en términos de ficción, a través de la literatura, hay dos Lisboas importantes, ¿no? Una es de esa de Queiroz, que está ahí, a Lisboa que la gente puede aún ver, revisitar, y otra invisible, una Lisboa fantástica, ¿no? Y al mismo tiempo próxima de las experiencias más extrañas que se pueden hacer con una ciudad y con sus sueños, ¿no? Y esa es la Lisboa del libro del sosiego, ¿no? Porque esa ciudad, yo pienso, porque el niño que viene, que ha perdido esa ciudad, que ha ido al otro mundo y que viene, descubre esta nueva Lisboa, la capital de su patria, la descubre como una ciudad fantástica, ¿no? Así que este fantástico es el fantástico de un E.T., de uno que viene de otro mundo, ¿no? Y que la ve así. Y no hay persona que la ha visto así, pues no podía verla. Solo alguien que venía de un otro mundo, de un otro espacio, de una otra cultura, podía ver a Lisboa como él la ha visto. Así que esta Lisboa de Pessoa es verdaderamente una creación extraordinaria, ¿no? Tan extraordinaria como la ciudad que el marinero se inventa, ¿no? Para tener, en fin, una ciudad que sea de ello y donde ello exista. Sí. Ofelia importó tanto en la vida de Pessoa, no sé, explica, por ejemplo, la ausencia de una familia construida en Pessoa, por Pessoa, poemas como, por ejemplo, Realidad, no sé si recuerda cuál es, dice, sí, pasaba por aquí frecuentemente hace 20 años, sí, sí. Nada está acá, etcétera, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, de cuando en cuando aparecen estas como nostalgias de un orden perdido, de un orden, de una vida banal, si cabe expresarlo de esta manera, de familia, ¿no? Con roles clásicos. Sí, claro, naturalmente, ¿no? Son los poemas tal vez más conocidos, los poemas que tocan más a la gente inmediatamente, son esos poemas de la nostalgia, ¿no? Nostalgia de un es como se dice, un lare, sí. De la infancia, cuando la familia, cuando ninguna persona estaba muerta, como él le dice en el poema Lisbon Revisited, todo eso. Ahí la figura femenina aparece como una, entre otras las figuras, al mismo tiempo la madre ausente, la chica que por un momento él ha pensado que podía hacer su vida con ella, ¿no? Sabiendo perfectamente que no lo podía hacer, ¿no? Que eso su experiencia, su vivencia se parece mucho a la historia de Kierkegaard, de Regina Olsen, ¿no? Ellos saben que eso no, y él lo dice de una manera muy increíble. Para ellos el dilema era lo mismo que para Kierkegaard, o ser Pessoa o casarse. Sí, sí. Y yo, naturalmente, él ha escogido ser Pessoa. No sería creíble, como él dice, casado, funcionario, y todo el resto. Quiere decir que si él se ha establecido de una manera determinada, tan determinada como la de Kierkegaard, en la excepción. Él ha aceptado la excepción en todos los títulos, quiere decir, en el papel de víctima de la incomunicabilidad, de la soledad absoluta. Punto. La grafomanía, como se ha dicho, puede ser justamente una expresión de ese no tener con quién hablar, metafísico, digamos. Esa necesidad precisamente de decírselo, pero a nadie, que es la escritura, a nadie en particular me refiero. Me gustaría que comentara en todo caso la grafomanía, porque una cosa que sorprende de Pessoa infinitamente es
cómo puede mantenerse tan elevado nivel en tantos poemas, porque conocemos a muchos autores de un libro de poemas o incluso de un solo poema, pero esto es una cosa monstruosa, ¿no? Sí, sí. En el caso de Pessoa, ve que Pessoa no ha vivido mucho tiempo, ¿no? De su acordar para sí mismo, en la adolescencia, de los 20 años, ¿no? Ha vivido apenas 20 y pocos años, ¿no? Así que él ha tenido un periodo muy creativo, esa época de Orfeo, primero, en los años 20, ¿no? Y después, si uno se da cuenta que al final de los años 20, de los años 30, ya comienza a repetirse mucho, ¿no? Ya escribiendo más, está siempre pasando en los mismos tiempos. Los píncaros ya tenían sido cuando él escribe Tabacaria, él ha tingido, a mi parecer, ¿no? El máximo. Así que, mismo si hay mensaje, el mensaje es un caso un poco aparte, ¿no? El mensaje ya estaba en su modo formal, ya estaba indiciado en otros poemas más antiguos, ¿no? Así que como dice, grafomanía, ¿no? que tenía, ¿no? Era de facto, él estaba siempre escribiendo, ¿no? Eso es un poco, no es muy extraño, ¿sabes? Los pintores, por ejemplo, están siempre pintando, ¿no? Eso es verdad. Picasso no hacía más nada que pintar, ¿no? Si no pintaba se morían, se mataban, no sé. Yo tengo un amigo mío que me dice que escribe mucho, publica muchos libros y todo eso, ¿no? Él dice que si no escribiese libros, pues se mataba. Sí. Así que Pessoa se mataba escribiendo. Sí. El resultado era lo mismo. Sí. Usted sabe que en el año 80 hubo en España una publicación, una gruesa revista que se llama Poesía. En 1980 se publicó en el mes de junio este libro revista, con un traductor y editor de Pessoa, Jardent, que ya falleció. Sí. Y, lo he conocido aún. Lo conoció. Sí. Pues ese libro fue clave para presentar a la sociedad española de una vez a Fernando Pessoa, ¿no? Sí. Y le debe mucho Pessoa, sí. A él y a Ángel Crespo le deben mucho, sí. Y Ángel Crespo, justamente. Sí. Entonces, aquí en España sucede que en el año 80 es cuando se hace visible Pessoa. Sí. Esto ha sucedido a la vez, en el tiempo, digamos, en Europa y en general en América también, etcétera, o hay ritmos distintos. Hay, por su experiencia, digamos, áreas lingüísticas o culturales que hayan aceptado antes a Pessoa o más tarde. Sí, efectivamente, esta visibilidad de Pessoa en Europa, hablamos solamente de Europa, ¿no? Un poco desfasada en el tiempo en relación a las diversas culturas, ¿no? Yo creo que la primera que se ha hecho cuenta de la importancia, esto muchas veces basta una persona, ¿no?, que se ha dado cuenta de la importancia de Pessoa, fue en Francia, a través de la publicación de esos libros que eran muy célebres de Poésie d'aujourd'hui, que Armand Guibert en 1961 ha dedicado a Pessoa un libro de esa colección, que era una colección conocida en el mundo entero, ¿no? Más al mismo tiempo, sino antes, ¿no?, un pequeño ensayo del grande poeta mexicano Octavio Paz. Sí. Creo que es el desconocido, ¿no?, de sí mismo. Ha naturalmente contribuido para tornar la figura, el caso Pessoa, ¿no?, muy conocido, ¿no? Así que en Francia ha comenzado en los años 60, ha comenzado inmediatamente un periodo de grande interés ya por la obra de Pessoa, que se va acentuando hasta hoy, ¿no? Después en Italia, ¿no?, también, primero por Banarese y después por Antonio Tabucchi, ¿no?,
que ha publicado 2 volumes magníficos, que van a una sola multitudine. Y después España, viene España con esas obras de Lardent y de Ángel Crespo, ¿no? Y la edición de Ángel Crespo del libro del desasosiego es una verdaderamente acontecimiento, ¿no? Porque sí. es una obra que se lee más fácilmente que la edición portuguesa que existía, ¿no? Que era una obra casi irrisible, ¿no? No sé, porque era una obra hecha con cosas universitarias, con repeticiones, etcétera. Así que el libro del desasosiego es un libro que se lee como un romance, ¿no? Sí. Extraordinario, ¿no? Y la traducción de Ángel Crespo es maravillosa, ¿no? Sí. Una pregunta que he hecho a los traductores de prosa y de poesía. Los 2 entrevistados por mí no traducen, les he puesto el ejemplo de 2 palabras que ellos no traducen. Una es saudade y la otra luar. ¿Usted... Es verdad que entre nosotros ibéricos, saudade, no creo que haya mucha necesidad de traducción, ¿no? Para los extranjeros es diferente, pero ya se habituaron que es nuestro mito, que la intraducibilidad de la saudade faz parte de la vivencia mismo cultural del término, ¿no? Así que lo aceptan, ¿no? Y yo pude escribir en Francia mitología de la saudade, en francés, mitologie de la saudade, et point à la ligne, les Français ne disent rien. Bon. Quant à Loire, on peut le traduire, mais c'est dommage. Es pena, porque Loire es muy bonito, ¿no? Como lugar es una palabra de una resonancia poética inmediata, ¿no? Era una de esas palabras aquellas que el gran poeta, un gran poeta enorme, un poeta enormísimo para nosotros portugueses, que era Tejero de Pascual, muy conocido en España también. Sí. Pascual tenía un cierto número de palabras en todas las lenguas, que son palabras específicas de esas lenguas, ¿no? Nosotros tenemos las nuestras, los españoles tienen las suyas, los franceses, etcétera, ¿no? Así que magua, saudade, luar, se puede decir clair de lune. Clair de lune no es la misma cosa que luar, ¿no? Y sobre todo no se pueden hacer versos, ¿no? y rimar con acento, otras cosas, mare, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Así que comprendo que los traductores tienen dificultades con esas palabras. Esas palabras son los segredos Sí. Las cosas más preciosas de una lengua, esas que no se pueden traducir a una otra. Bueno, una última cosa ya. Tanto Lisboa como o Portugal, digamos, como Sudáfrica son finisterre, digamos, ¿no? Son bien. Entonces, es estar al borde de ese lugar sin límites que es el océano, ¿no? Dio a Pessoa ese carácter que dijésemos de viajero inmóvil, es decir, es un enorme viajero, pero que no se mueve de la ciudad. Sin embargo, parece como una de esas antenas de las emisiones de radio de onda corta que perciben todos los sonidos que están rebotando de los altos lugares de la atmósfera, ¿no? Hay algo también en Pessoa de moderno, por eso mismo, por ser como una especie de antena de recepción casi infinita de la multiplicidad de sonidos circulantes al tiempo. Yo creo que Fernando Pessoa ha tenido una experiencia rara, que eso tiene comparación en el pasado con el de Camões, el mismo, ¿no? Que se ha ido a Indias, ¿no? Sí. En aquel momento irse a Indias era, digamos, el destino casi de la gente aquí que querían hacer algo en este mundo, ser soldados, ser héroes. Él ha hecho sus navegaciones particulares, yendo al África del Sur, viniendo de África del Sur. Eso le ha hecho que ha tenido del mundo una experiencia cósmica, ¿no? Una experiencia, sobre todo, de experiencia del mar, ¿no? Fernando Pessoa es uno de los raros poetas que ha
no cantado el mar como se canta en la lírica portuguesa quase por tradición, ¿no? Porque el pueblo de las descubiertas marítimas y todo eso, por razones épicas o históricas, ¿no? Él ha conocido un mar real, un mar que él ha vivido, que él ha atravesado, de que ha sentido que era el mar de todas las pulsiones más contradictorias de la vida, de la alma del hombre. Eso lo ha hecho en la Ode Marítima, ¿no? Que es uno de los grandes poemas oceánicos de eso, que tiene ese fulgo así, eso sí, muy comparable a Pablo Neruda, ¿no? en lo fantástico, en lo soñado, ¿no? Y aquí esta relación con este hecho portugués, es decir, aquí un pequeño recanto que está mirando el mar sin fin, como él dice, ¿no? Que pasó a hablar mismo del mar sin fin, que es el mar que estaba destinado, digamos, míticamente al portugués. Los otros mares son mares particulares, mares especiales, ¿no? El mar sin fin, este es del portugués, y aquí él retoma a su manera, o sea, la voz camoniana, ¿no? Mas este mar para él es un mar que no es este mar aquí, no es el mar real, es el mar de los mares, el mar es el absoluto, ¿no? Es ahí que todas las voces se concentran, las que existen, las que existieron, ¿no? las que no existen aún, todo eso, en esa confusión casi irreal de voces, más yo pienso que él las ha entendido porque él estaba en el lugar cierto, ¿no? Estaba en esta especie de barco que es Portugal mismo, ¿no? Sí. Aquí, Portugal inmóvil, que es inmóvil, es Portugal. Sí. Y en ese mar, eso es el milagro, uno de los milagros de la visión y de la poesía de Pessoa, de que en ese recanto tan lírico, tan estático, tan inmóvil, en tantas cosas. Aquí terminamos nuestro primer programa dedicado a Fernando Pessoa, con nuestro profundo agradecimiento al filósofo y ensayista portugués Eduardo Lourenço. Adiós.